Vamos a hablar de las arritmias. Vamos a empezar con las arritmias supraventriculares y a las 6:30 vamos a dar la arritmia supraventricular más importante, que es la fibrilación auricular. Eh, Nosotros No dividimos las escucho. arritmias, hola, nosotros dividimos las arritmias en taquiarritmias y bradiarritmias. Las taquiarritmias las dividimos en arritmias originadas en las aurículas y arritmias originadas en los ventrículos. Esta semana nos vamos a dedicar a las arritmias originadas en las aurículas. ¿Mm? ¿Cómo se presentan estas arritmias supraventriculares? Bueno, la manifestación clínica más común de estos pacientes es que simplemente tengan palpitaciones. A veces pueden tener mareos, una sensación de prelipotimia, pueden tener cierto disconfort torácico, a veces tienen poliuria porque tienen una mayor liberación del factor natriurétrico atrial, mientras que como estas arritmias son más comunes en pacientes jóvenes, en general es raro que den síncope. Sin embargo, si usted las presenta en un paciente añoso, estas arritmias pueden producir síncope y es raro que se produzca muerte súbita. La muerte súbita puede ocurrir sobre todo en pacientes que tienen una arritmia auricular y tienen algún haz anómalo, lo que se llama síndromes de preexcitación, tipo Wolff-Parkinson-White, porque en ese caso el haz anómalo es el que saltea el nodo AB y lleva entonces el estímulo excesivo de las aurículas masivamente a los ventrículos y el paciente puede hacer una taquiarritmia ventricular y muerte súbita desencadenada a partir de una arritmia supraventricular. Entonces, desde el punto de vista de su gravedad en general, las arritmias supraventriculares van a ser menos graves siempre que las arritmias ventriculares. No vamos a hablar de todos los tipos, porque hay algunos tipos que son demasiado sofisticados y que requieren directamente el diagnóstico del arritmólogo. Eh, Vamos a hablar de los tipos más comunes y de sus presentaciones más comunes. Vamos a empezar por la más sencilla, que es la taquicardia sinusal. Usted sabe que la frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100 por minuto. Si usted tiene más de 100 por minuto, usted tiene una taquicardia. Y lo que define que la taquicardia es sinusal al hecho de que cada QRS está precedido por una onda P y la morfología de esas ondas P es similar en todos los complejos. Entonces, usted tiene una frecuencia cardíaca superior a 100 y cada complejo precedido por una onda P y siempre por una onda P de similares características. Esta es una arritmia muy inespecífica porque puede ser desencadenada por distintos factores. Por ejemplo, por la fiebre,
por la sepsis, por trastornos de los electrolitos, se puede ver en la hipoxemia, en la insuficiencia respiratoria, en el TEP, en el hipertiroidismo, en la anemia, por dolor, por ataque de pánico. Y hay fármacos que producen taquicardia sinusal. Por ejemplo, los fármacos sinotrópicos, como la dopamina, la dobutamina, el salbutamol, la aminofilina, la hormona tiroidea, las anfetaminas. Entonces, como ven, que usted le haga un electro a un paciente y usted encuentre, supóngase el paciente consulta por palpitación. Usted le hace un electro y encuentra que tiene una taquicardia sinusal. Bueno, tiene como más de 20 causas. Entonces usted va a tener que ver y buscar cuál es la causa que en ese paciente está desencadenando la taquicardia sinusal. Puede que esté hipoxémico, puede que tenga dolor, puede que tenga fiebre, puede que sea hipertiroideo, puede ser que está tomando anfetaminas, cocaína, inotrópicos, salbutamol. Entonces, es una anemia muy inespecífica. Por lo tanto, el tratamiento es el tratamiento de su causa. En un solo caso en el cual usted tiene que tratar esta arritmia, que es con los pacientes con ataque de pánico. Porque ahí el paciente tiene un ataque de pánico. El ataque de pánico desencadena la arritmia, pero el paciente cuando percibe la arritmia se asusta y como se asusta tiene más pánico. Como tiene más pánico, tiene más arritmia. Como tiene más arritmia, tiene más pánico. Entonces se genera un círculo vicioso del cual no puede salir. En estos casos, usted le puede dar un poquito de atenolol o un poquito de verapamilo por vía oral o diltiazem y le frena la taquicardia sinusal, si la causa es el pánico. En las otras causas, usted lo que va a hacer es tratar la causa. Si está hipertiroideo, tratar el hipertiroidismo. Si tiene fiebre, bajar la fiebre. Si tiene dolor, controlar el dolor. Si está anémico, tratar la anemia. ¿Mm? Así que esta es Profe, una arritmia que por supuesto se las vamos a preguntar, pero es bastante sencilla. una pregunta. Se es Sí, para ataque de pánico así, ¿no llegamos a dar una benzodiazepina como vimos allá la sí, bueno, intervención esta? aparte usted le va a tratar el pánico, sí, sí, claro, con Claro, medicación, con medicación psiquiátrica usted le va a tratar el pánico. ¿Mm? sí, Acá perfecto. lo que importa es que usted le desconecte lo cardíaco del ataque de pánico. La manera es dándole dosis bajas de beta bloqueante o verapamilo o diltiazem. Después tenemos la taquicardia sinusal inapropiada. Se ha descrito esta taquicardia en mujeres jóvenes que tienen una frecuencia cardíaca basal elevada, pero por momentos presentan aceleraciones inexplicables, en general diurnas y muy desproporcionadas con respecto al nivel de estrés físico o al nivel del estrés emocional. Pueden tener mareos, disnea e intolerancia al ejercicio. En este caso se utilizan betabloqueantes o bloqueantes cálcicos bradicardizantes.
La taquicardia reentrante del nodo sinusal la vamos a dejar porque solamente usted la va a poder diagnosticar si usted es un arritmólogo y hace estudios muy específicos. Después tenemos lo que se llama la taquicardia postural ortostática. Es un paciente que tiene taquicardia sinusal cuando permanece parado más de 30 segundos sin que tenga hipotensión ortostática. O sea, no tiene que tener hipotensión ortostática, pero cuando está más de 30 segundos parado, se acelera su corazón y la frecuencia se va por encima de 100. Aparecen jóvenes entre 15 a 25 años, 75% de sexo femenino. En general, es un cuadro autolimitado que desaparece en 1 a 3 años. Se produciría por estados de ansiedad, por disfunción del sistema nervioso autónomo y por cuadros de angustia. Se lo diagnostica haciéndole el electro en un momento donde el paciente está parado durante más de 30 segundos. Y usted nota ahí, ve ahí cómo el paciente acelera la frecuencia cardíaca. En general, en estos cuadros, el tratamiento es mejorarle, se los trata muy parecido a como se trata la hipotensión ortostática. Se le aumenta la ingesta de agua y sal, uso de medias elásticas, se le puede dar midodrine, se usan dosis bajas de propanolol, 10 a 20 miligramos, y se le indica ejercicio físico. Después tenemos la taquicardia auricular focal. Es una taquicardia que se origina en algún punto de la aurícula. Hay algunos sitios preferenciales de comienzo. Puede ser en la crista terminalis, en el anillo de la válvula tricúspide, en el anillo de la válvula mitral o en la zona de la unión de las venas torácicas con la aurícula. Es muy rara, representa solo el 0,4% de los casos de taquicardia supraventricular. Se presenta con palpitaciones, disnea, puede producir angor por el aumento del consumo de oxígeno en miocardio y raramente síncope. A veces se presenta en forma continua, a veces se presenta con momentos donde se frena y después vuelve a reiniciarse. Puede haber ondas P que quedan cubiertas por el QRS o por las ondas T. O sea, usted va a encontrar que si usted cuenta las ondas P, el paciente tiene más ondas P que QRS, pero las ondas P son siempre con la misma morfología. Es una arritmia frecuente en pacientes jóvenes. Tiene una característica, responde poco a la medicación, poco a los beta bloqueantes y poco a los bloqueantes cálcicos. Tampoco responde a la cardioversión eléctrica. Solamente responde colocándole un marcapaso y marcapaseándolo al paciente a una frecuencia mayor que la frecuencia de la arritmia. También a veces pueden responder a la amiodarona. Una vez que usted la controla, los puede dejar en forma crónica con beta bloqueantes o con bloqueantes cálcicos o con amiodarona. A veces
se los puede mandar al arritmólogo. El arritmólogo los estudia, encuentra dónde está el punto en la aurícula donde se origina la arritmia y puede destruir la zona donde se origina la arritmia utilizando para eso radiofrecuencia. Después tenemos la taquicardia auricular multifocal. Esto antes se llamaba taquicardia auricular con marcapaso errante. Se llamaba así en mi época. Ahora se llama taquicardia auricular multifocal. Usted va a ver acá QRS precedidos por ondas P, pero si usted ve las ondas P, todas son de morfologías diferentes. Eso le está indicando que la onda P se está originando de diferentes lugares de la aurícula. En un momento se origina en un lugar, en otro momento en otro momento en otro lugar. La frecuencia oscila entre 150 a 200 por minuto, 250 por minuto. A veces puede haber cierto bloqueo a la conducción provocado por la presencia del nodo AB. Es una arritmia que mejora con el magnesio. Tomando magnesio, esta arritmia mejora. También se ha utilizado el metoprolol, que es un beta bloqueante, el ibutilide, que es un antiarrítmico, y el verapamilo, que es un bloqueante cálcico. ¿Qué pacientes tienen esta taquicardia auricular multifocal? Es muy común en el EPOC, muy común en pacientes con EPOC, también pacientes con hipertensión pulmonar, en intoxicados con digital, en intoxicados con aminofilina, en pacientes con hipomagnesemia. Puede ser de comienzo brusco, lo que se llama paroxística, o a veces es crónica. Podemos poner el día del examen un electro con taquicardia auricular multifocal. Las taquicardias auriculares por reentrada intraauricular de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda son demasiado sofisticadas, así que no nos vamos a detener en ellas. Nos queda la extrasístole auricular. ¿Qué es una extrasístole auricular? Es un latido ectópico, un latido agregado. Entonces usted tiene los complejos QRS normales y entre dos complejos QRS aparece un latido anormal. Pero tiene una característica, suele ser un latido, un complejo QRS angostito, con una morfología muy parecida a los latidos de la base. Las causas son las mismas causas que producen taquicardia sinusal. Entonces, le caben las mismas generales de la ley. No se trata la arritmia, se tratan las causas. En el único caso en las cuales usted puede tratarlas es en pacientes en las cuales están desencadenadas por ansiedad,
o por estados de pánico, y en ese caso se las puede tratar con dosis bajas con beta bloqueante. Tenemos ahora las taquicardias que se llaman de la unión aurículo-ventricular. De la unión aurículo-ventricular. Acá tenemos dos causas. La taquicardia de la unión aurículo-ventricular llamada paroxística o por reentrada nodal. Cuando usted ve la palabra paroxística, quiere decir que aparece bruscamente. Eso es lo que quiere decir cuando ve la palabra paroxística. Aparentemente, la fisiopatología, ¿por qué se llama de reentrada nodal? Porque la fisiopatología sería que a nivel del nodo AB aparecen como dos vías de conducción en el nodo y en el tejido perinodal, una rápida y una lenta. Se produciría un mecanismo de reentrada por la cual el latido queda como reverberando en el nodo AB y eso provoca la aparición paroxística de la arritmia. Es una arritmia muy frecuente, es responsable del 50% de los casos de taquicardia supraventricular. Son más comunes en gente joven, no se asocian a cardiopatía y puede ser recurrente. ¿Cuál es el caso típico? El caso típico es una chica joven que de golpe nota palpitaciones terribles, puede tener mareo, lipotimia. Es muy raro que hagan síncope porque afecta en general a gente joven. Y por supuesto se pega un susto bárbaro porque si usted tiene 25 años y de golpe le empieza a latir el corazón, usted nota que el corazón le sale del pecho y usted tiene una frecuencia de 180 por minuto, usted se pega un susto bárbaro. Nos vamos a detener un poquito en el tratamiento. Quiero que lo entiendan bien, porque esto es pregunta de examen. Si el paciente tiene una taquicardia paroxística de la unión AB y tiene descompensación hemodinámica, ¿qué quiere decir que tenga descompensación hemodinámica? Quiere decir que se está hipotensando, que se está chocando. Ahí usted no tiene mucho tiempo porque el paciente se le puede morir. Entonces, directamente se le hace la cardioversión eléctrica. Usted lo paletea con 50 a 100 joules. Si el paciente no tiene descompensación hemodinámica, usted lo primero que tiene que hacer es descartar que no sea un hipertiroidismo. El hipertiroidismo es más común en mujeres. Van a ser mujeres
que van a tener la taquicardia, tienen insomnio, estados de nerviosismo importantes, aumento de tamaño difuso de la glándula tiroides y a veces tienen exoftalmos. Entonces usted con todos esos elementos rápidamente me puede decir, mire, doctor Rey, tiene exoftalmo, tiene una glándula tiroides aumentada, tiene insomnio, está muy nervioso últimamente. Esto es un hipertiroidismo. En ese caso, el tratamiento es darle beta bloqueantes, atenolol, 50 a 100 miligramos por día. Con eso se frena la arritmia y se llama al endocrinólogo y se le pide al endocrinólogo que le trate el hipertiroidismo. Muy bien. ¿Qué hacemos con los que no tienen descompensación hemodinámica y no están hipertiroideos? Bueno, lo primero que usted debe hacer con estos pacientes es intentar frenar la arritmia con maniobras que estimulan al nervio vago para inducir bradicardia. Ahí una maniobra posible es que usted le haga masaje suave durante 30 segundos del seno carotidio de un solo lado, no de los dos lados. Otra manera de estimular al nervio vago es decirle al paciente que haga fuerza como para ir de cuerpo. Esa maniobra se llama maniobra de Valsalva. Y otra forma de estimular el vago es ponerle una bolsa de hielo en la cara. El frío en la cara produce una respuesta vagal. Muchas veces, solo con estas maniobras, se frena la arritmia. No necesita usted hacer otra cosa. Con esto solo ya se frenó la arritmia. Pero a veces, supóngase en un 30%, a pesar del masaje y a pesar de la maniobra de Valsalva y del hielo, el paciente continúa con la arritmia. Entonces ahí hay que darle fármacos. La medicación de primera elección es la adenosina. La adenosina se dan 6 miligramos, se puede repetir a los 10 minutos y se puede llegar a dar hasta 18 o 24 miligramos. La adenosina es muy eficaz. En 20 segundos frena la arritmia en el 95% de los casos. Siempre por vía intravenosa, ¿no? Así que es un medicamento recontra eficaz. Si no tiene adenosina en el hospital o no respondió a la adenosina, como segunda opción puede usar verapamilo intravenoso. Se da en general una ampolla de verapamilo intravenoso. Con la administración del verapamilo revierte el 92% de los casos.
Y si no revierte con eso, le puede dar atenolol en ampollas de 1 miligramo por vía intravenosa hasta un máximo de 10 miligramos. Si a pesar de todo eso no revierte, se puede hacer cardioversión eléctrica. Lo más frecuente es que tengan un solo episodio en la vida, pero una minoría, supóngase un 5%, pueden tener más de un episodio. Si hay más de un episodio, se lo deja con un tratamiento preventivo. Tratamiento preventivo es atenolol, 50 a 75 miligramos por día. Y si no puede usar atenolol, verapamilo oral, 120 a 240 miligramos por día. Esa medicación preventiva se mantiene por 13 años. Si pasaron más de 13 años, ya la probabilidad de que recurra es mínima. En los últimos años ha surgido la posibilidad de que el aritmólogo los estudie y que haga ablación por radiofrecuencia de la vía lenta del nodo AB, y eso tiene un éxito del 90% de los casos. Esta es una arritmia que se ve con frecuencia, no es difícil de ver. Entonces, repasemos de vuelta el tratamiento, porque se los voy a preguntar. Si el paciente está con la arritmia y llega a la guardia con hipotensión y tendencia al shock, cardioversión eléctrica directamente. Si no está con hipotensión y tendencia al shock, lo primero es descartar que no es hipertiroide. ¿Cómo me doy cuenta si es hipertiroide? Por el exoftalmos, por la glándula tiroide aumentada, porque tiene insomnio, nerviosismo. En ese caso, beta bloqueantes y llamar al endocrinólogo para que le trate el hipertiroidismo. Si no es hipertiroideo, primera maniobra, masaje del seno carotidio o maniobra de Valsalva o hielo en la cara para estimular una respuesta vagal que frene la arritmia. Eso tiene éxito en el 70% de los casos. Si no tiene éxito, tiene que recurrir al tratamiento farmacológico intravenoso. Opción 1, adenosina. Opción 2, verapamilo. Opción 3, atenolol. Y si usted no la para con nada, cardioversión eléctrica. Recuerde que la terapia oral de mantenimiento solo en el caso que tenga más de un episodio. Y que le queda la alternativa de mandarlo al arritmólogo, que el arritmólogo lo estudie y le haga una ablación de la vía lenta del nodo AB, aplicándole ondas de radiofrecuencia. Entonces, esta es la llamada taquicardia paroxística de la unión AB con reentrada nodal. Pero hay otra
que no es tan frecuente, que se llama taquicardia de la unión AB no paroxística. Es por la presencia de un foco ectópico directamente situado en el nodo AB. La frecuencia no es tan alta, suele ser entre 70 y 130 latidos por minuto y es de comienzo y terminación gradual. La primera causa que usted tiene que pensar es la intoxicación digital. Usted tiene que ver si el paciente está tomando digital. También se puede ver en pacientes con EPOC, pacientes con miocarditis, infecciosas, virales, por clamidias. Se ha visto también en el infarto agudo de miocardio. Se ha visto en cardiopatías congénitas y en posoperatorios cardiovasculares. Si es por digital, usted le suspende la digoxina y es una arritmia que no es tan frecuente, pero es de difícil control. A veces, para controlarla, hay que ponerle un marcapaso al paciente y marcapasearlo a una frecuencia más alta que la arritmia. Y entonces ahí la arritmia desaparece. Bueno, entonces tenemos dos del nodo AB, una la paroxística, que es muy frecuente, y esta que es la no paroxística, que es poco frecuente, relacionado con intoxicación digitálica, miocarditis, EPOC, infarto, cardiopatías congénitas y posoperatorios cardíacos. Vamos al aleteo. Denme un minutito. Estoy bastante congestionado. Bueno, vamos al aleteo. El aleteo se llama flutter también. Es lo mismo, flutter o aleteo. Por favor, el día del examen, si tienen un electro que es un flutter, me tiene que poner que es un flutter auricular, porque hay también un flutter ventricular. Entonces me tiene que poner explícitamente que es un flutter auricular. ¿Qué es un flutter? Un flutter es una arritmia en la cual la aurícula se despolariza 300 veces por minuto. Pero a pesar de despolarizarse 300 veces por minuto, conserva su capacidad de contracción. O sea, no se pierde el funcionamiento de la aurícula. La aurícula continúa funcionando y continúa brindando la patada auricular para que se llene el ventrículo izquierdo.
Ahora bien, usted me puede decir, pero doctor, si la aurícula se despolariza 300 veces por minuto y 300 latidos por minuto pasan al ventrículo, el paciente se va a morir porque con una frecuencia de 300 por minuto, rápidamente va a ser una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, paro cardíaco y muerte. ¿Por qué no pasa eso? No pasa porque tenemos el nodo AB. El nodo AB es una especie de salvavidas porque frena los estímulos que pasan de la aurícula al ventrículo. Y cuando lo frena, puede frenarlo 2-1. 2-1 quiere decir que cada 2 en el ventrículo pasa 1 a la aurícula. Cada 2 en la aurícula pasa 1 al ventrículo. Entonces, el paciente tiene lo que se llama un aleteo 2-1 y la frecuencia cardíaca va a ser 150 por minuto. Y el paciente está taquicárdico. A veces el grado de bloqueo del nodo AB es mayor, es 3-1. O sea que de cada 3 latidos en la aurícula pasan al ventrículo 1. Entonces, si tiene 300 en la aurícula, el ventrículo tiene 100. Y el paciente tiene una frecuencia normal alta. A veces, de cada 4 latidos en la aurícula, pasa 1. Y entonces el paciente tiene 75 por minuto. Entonces usted tiene un aleteo en un paciente con una frecuencia cardíaca normal. Y a veces puede tener que pasen 5 por 1. Y cada 5 pasa 1. Entonces la frecuencia va a ser menor de 60. El paciente va a tener tendencia a la bradicardia, va a tener aleteo con bradicardia. Puede pasar en algún caso que pase 1-1, o sea, 300 en la aurícula pasan a 300 en el ventrículo y el paciente se me muere. Sí, puede pasar, pero es raro. ¿Y en quiénes pasa? En los que tienen haces anómalos de conducción, como por ejemplo el Wolff-Parkinson-White. Esos que tienen haces anómalos, el haz anómalo saltea al nodo AB y al saltear al nodo AB, 300 en la aurícula son 300 en el ventrículo, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, muerte súbita. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las causas de aleteo? Es menos frecuente que la fibrilación. Podemos tener aleteos en pacientes con fiebre reumática, aleteo por cardiopatía isquémica, por miocardiopatías, por tener una aurícula muy dilatada, por tener inflamado el pericardio, una pericarditis puede dar aleteo.
la hipoxemia, la acidosis, el hipertiroidismo pueden dar aleteo. La intoxicación con digital produce un aleteo característico, que es el aleteo 2-1, con una frecuencia cardíaca de 150 por minuto. Si usted analiza el electro, hay algunas cosas que son fundamentales. Los intervalos entre los QRS son siempre iguales. Eso es fundamental para diferenciar un aleteo de una fibrilación auricular. En el aleteo, los intervalos entre los QRS son siempre iguales en todo el electro. Aparecen ondas P frecuentes que adquieren una forma de serrucho, que se conocen con el nombre de ondas A u ondas del aleteo. Si usted le calcula la frecuencia a esas ondas A, la frecuencia es de 300 por minuto. Y se ven mejor esas ondas A en la cara inferior, en D2, D3 y ABF. ¿Por qué se produce el aleteo? Bueno, hay un circuito de reentrada. El circuito de reentrada del aleteo está ubicado en la aurícula derecha y es un circuito de reentrada que se mueve en sentido antihorario. Hay dos tipos de aleteo. El tipo 1, que tiene una frecuencia de 240 a 340, que puede ser suprimido con un marcapaso en la aurícula. Y el tipo 2, que no responde a la colocación de un marcapaso en la aurícula, y la frecuencia es más alta, 340 a 430. ¿Cómo se trata un aleteo? Bueno, un primer objetivo es frenar al aleteo cuando tiene taquicardia, sobre todo al aleteo 2-1. Por supuesto, descartar que no sea por intoxicación digital. En ese caso, suspender el digital. Si no es por intoxicación digitálica, se lo puede frenar con beta bloqueantes, con verapamilo y con digoxina. Alguno de esos tres fármacos puede ser usado para frenar el aleteo. También se puede usar la amiodarona. Es difícil conseguir. Usted con estas drogas lo frena, pero que lo frene no quiere decir que lo haga desaparecer el aleteo. Si usted lo quiere hacer desaparecer, es difícil hacerlo desaparecer con fármacos. Es bastante refractario el aleteo a la cardioversión farmacológica. Las dos drogas que dan mejor resultado, los dos antiarrítmicos
que dan mejor resultado para lograr la cardioversión. Cardioversión es que vuelva al ritmo sinusal. Son el dofetilide y el ibutilide. Hay mucho fracaso en el intento de cardioversión farmacológica. Por eso muchas veces se intenta la cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica, usted lleva al paciente a unidad coronaria, le da sedantes, lo duerme y lo paletea con 50 joules. Lo puede repetir 2 a 3 veces. En general, más o menos el 80% responde. También puede colocarle un marcapaso en la aurícula, marcapasearlo a una alta frecuencia. Si es tipo 1, también va a revertir. Con respecto a si se anticoagulan los aleteos, solo se anticoagulan si tienen aurículas grandes, por riesgo de que en esa aurícula grande se formen trombos y los trombos desprendan émbolos. Si usted consiguió revertir un aleteo para que no se vuelva a producir, se le puede dar amiodarona. Si se vuelve a producir igual, usted puede mandarlo al arritmólogo. El arritmólogo le estudia el circuito anómalo y le hace ablación con radiofrecuencia en varios sitios de ese circuito anormal. Eso tiene un 80% de éxito. Entonces, el aleteo es mucho menos frecuente que la fibrilación, es más difícil de revertir. Muchas veces hay que hacer la reversión eléctrica porque la respuesta a la reversión farmacológica no es buena. Se lo puede, además de revertir, frenar. Vamos a hablar un poquito de los síndromes de preexcitación. A ver si los encuentro. A ver dónde. Aquí está, en el capítulo 16. ¿Qué es esto de los síndromes de preexcitación? Son pacientes que tienen haces anómalos. Haces anómalos que se saltean el nodo AB. Se han descrito 3 haces anómalos. El primero, que está en el Wolff-Parkinson-White, se conoce con el nombre de el haz de Kent. El segundo, que está en el síndrome de Long-Gannon y Levin, que es el haz de James. Y el tercero, que está en el síndrome de Mannheim, que se llama haz de Mannheim. ¿Cuál es el riesgo de los síndromes de preexcitación?
Bueno, el riesgo es que si usted tiene una arritmia rápida supraventricular, esa arritmia rápida es rápidamente conducida al ventrículo por el azanómalo, el ventrículo rápidamente tiene una altísima frecuencia, hace una taquicardia ventricular, se fibrila y se produce una muerte súbita. Este es el problema de los síndromes de preexcitación. Vamos a hablar del más importante, primero, que es el síndrome de Wolff, Parkinson y White. Wolff, Parkinson y White. El estímulo que llega al nodo sinusal pasa a los ventrículos, por un lado por la vía normal, a través del nodo AB y el haz de His, pero también pasa por un haz anómalo, llamado haz de Kent. ¿Qué va a tener en el electro este paciente? En el electro de base, no cuando tiene una arritmia, en el electro basal. ¿Qué va a tener? Lo primero que le tiene que llamar a usted la atención es que el PR es corto, tiene un PR cortito, porque el estímulo eléctrico pasa rápidamente de la aurícula al ventrículo. Entonces tienen PR corto. Sí. Después, la despolarización del ventrículo se hace de una manera anormal, porque el estímulo eléctrico ingresa por el haz de Kent y eso produce como un delay inicial o una deflexión inicial del QRS. Entonces el QRS es un QRS un poquito ensanchado y la primera parte de ese ensanchamiento se conoce con el nombre de onda delta. A veces tienen depresión del ST e inversión de la onda T. El Wolff Parkinson White aparece en 4 de cada 100.000 personas, que es una causa de arritmias en pacientes, en niños y en adolescentes y pacientes jóvenes. A veces el paciente tiene el Wolff y está totalmente asintomático, pero a veces tienen episodios aislados o recurrentes de taquicardia. La posibilidad de muerte súbita es entre 0,6 y 2,3% de los casos. Es más probable que ocurra muerte súbita si tienen una taquicardia paroxística supraventricular, si tienen una enfermedad cardíaca subyacente o si tienen una fibrilación o aleteo con alta frecuencia ventricular. ¿Qué se hace con estos pacientes? Bueno, si usted los engancha, no en el momento que tienen la arritmia, sino que usted le hace un electro y se da cuenta por el electro que el paciente tiene un Wolff, en general se le dice que no haga ejercicios extenuantes o ejercicios importantes,
que evite el café, el té y toda droga estimulante y se lo deriva a un arritmólogo. El arritmólogo le hace un estudio electrofisiológico, encuentra el haz anómalo, el haz de Kent, y lo destruye con radiofrecuencia. Si el paciente tiene una taquicardia paroxística de origen auricular, se trata con adenosina o verapamilo. Si tiene aleteo o fibrilación auricular o taquicardia con complejos altos, se lo trata con procainamida intravenosa o ibutilide. Si el paciente ingresa con descompensación hemodinámica, con tendencia al shock, se lo trata con cardioversión con 100 joules. Es muy raro que requieran cirugía. Antes, cuando no había ablación con radiofrecuencia, se le hacía una cirugía y en la cirugía se destruía el haz anómalo. Hoy en día es muy raro que requieran cirugía. Después tenemos el Longannon-Levin. El Longannon-Levin tiene PR corto. Hay un haz anómalo que se llama haz de James, pero las fibras anómalas del haz de James terminan en el haz de His. Por eso los ventrículos se despolarizan de forma normal, el QRS es normal y no hay onda delta. Lo único que van a tener estos pacientes es un intervalo PR corto, un PR corto. O sea, tienen el PR corto como el Wolf, pero no tienen la onda delta. Pueden presentar problemas cuando tienen taquicardias supraventriculares paroxísticas, pero no suele ser tan grave como el Wolf. Y el tratamiento es la extirpación por radiofrecuencia de las anómalos. Y el último que nos queda es el síndrome de Mahaim, M-A-H-A-I-M, Mahaim. Acá hay un haz anómalo que se llama el haz de Mahaim. No elude al nodo AB, el PR no se modifica, se une directamente el haz de His con el miocardio ventricular. Hay activación ventricular precoz, por lo tanto acá hay onda delta, pero el PR es normal. O sea, el PR normal con onda delta. Es muy raro, hay muy pocos casos descritos en el mundo, no se sabe muy bien qué se hace. Lo que se suele hacer en la mayoría de los casos es eliminar el haz anómalo mediante el uso de radiofrecuencia. Les podemos poner el día del examen en alguno de los electros, que alguno de los electros sea un Wolf. No le vamos a poner un Longannon ni Levin ni un Mannheim porque son muy raros, pero un Wolf le podemos poner. El año pasado estábamos dando clase de cardio y una chica viene al frente y me dice, doctor, me siento mal. Yo le tomo la frecuencia, tenía 150 por minuto.
Llamamos a la ambulancia, la chica se derivó a una guardia. Después la chica se estudió, me vino a contar y me dijo, doctor, tengo un Wolf. Y me hicieron, era una chica brasilera, me hicieron radioablación del Wolf en Brasil, creo que en San Pablo. Entonces, fíjense que estas cosas existen, no es que son rarísimas, estas cosas existen. Bueno, no sé si quieren preguntar alguna cosa. Profe, sí, una consulta. Cuando en el tratamiento de la taquicardia de unión auriculoventricular, ¿sí? En la paroxística, hablamos de esto, de que, bueno, vamos a ir probando si funcionan las maniobras como el masaje o si no pasamos a lo farmacológico. ¿Cuánto es el tiempo en que yo veo funciona o no? Porque no me queda claro si este es un paciente que me llega a la guardia o un paciente en consultorio que me llegó, tipo No, hacerse. el tipo viene a la guardia, porque el tipo está recontra asustado, siente que el corazón se le sale del pecho. No, vos le hacés masaje del seno carotidio durante unos segundos. Si no responde, le podés decir que haga fuerza como para ir de cuerpo. Si no responde, le podés poner hielo en la cara. No responde, todo eso lo hiciste en 3, 4 minutos. Si sigue con la arritmia, adenosina intravenosa, 6 miligramos, se la puede ir subiendo hasta 24. Responde el 95 o 96%, o sea que la mayoría le das una ampolla, ya se cortó la arritmia. Es casi mágica, te diría. Si no tenés adenosina, porque la adenosina es cara, a lo mejor el hospital te dice, mira, adenosina no tenemos, bueno, usás verapamilo intravenoso. Verapamilo te lo corta en el 92% de los casos. ¿Y en qué Y si tiempo se no, supone que se cortaría la arritmia? con adenosina muy rápido. Con verapamilo puede Ok, tardar un poquito más, puede tardar 15, 20 minutos, tarda un poquito más. o sea, Con la es un adenosina, paciente de que después si funciona todo, le doy del alta ese mismo día, ¿cierto? Si funciona todo. yo te diría, lo dejo en internado un día, una cuestión de respeto a Por lo si pasa. cardiológico, Claro, lo dejo internado un día para que ok, después lo evalúen los cardiólogos, ya lo citen los cardiólogos por consultorio. Entonces, bueno, un día bien, lo dejaste ok, internado. Pero si el tipo bien, ya perfecto, revirtió la arritmia, al otro día se va a la casa. ok, La ok, mayoría, entiendo. la mayoría tiene un solo episodio en su vida. La mayoría. Pero suponete un 10%, un 15%, pueden tener más de un episodio. Entonces ahí ya te asustás un poco. Porque imagínate una chica joven que cruza la avenida con los dos nenitos chiquitos y le agarra la taquicardia en el medio de la avenida. Medio jodido. Entonces ahí le podés dejar un tratamiento de mantenimiento. Le podés dar beta bloqueante o un poquito de verapamilo, un poquito de diltiazem para frenarle la frecuencia cardíaca, para que no haga los episodios. Y si es hipertiroidea, bueno, beta bloqueantes, llamar al endocrinólogo y que el endocrinólogo le ponga el tratamiento del hipertiroidismo, que en general se hace con una medicación que se llama metimazol. Si es un Graves, si es un Graves se trata con metimazol. Si no es un Graves es porque tiene nódulos tiroideos hiperfuncionantes y operan. Se Bien, operan los nódulos, perfecto, se gracias. saca la tiroides. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Entonces, Profe, una pregunta. de todas estas arritmias que vimos,
Las dos más importantes son la paroxística supraventricular de la unión AB y el aleteo. Son las dos más importantes arritmias que vimos de esta clase. El aleteo es una arritmia molesta. Es molesta porque frenarlo es fácil, revertirlo es difícil. La mayoría de los casos tenés que hacerle reversión eléctrica. Llevarlo a la unidad coronaria, dormirlo, paletearlo con 50 joules. Se paletea 1, 2, 3, 4 veces hasta que salga del aleteo. Ese es el tratamiento. Y Doctor, después mandarlo al electrofisiólogo, al arritmólogo, para que lo estudie y le corte el circuito de reentrada en la aurícula derecha. Los pacientes tienen un circuito de reentrada en la aurícula derecha y el arritmólogo puede marcar dónde está ese circuito y destruirlo en más de un lugar. Lo destruyen en 2 o 3 lugares, como para que no se pueda efectuar el circuito de reentrada. ¿hay que anticoagular o antiagregar al paciente? Los pacientes con aleteo tienen baja frecuencia de riesgo de formar trombos y producir émbolos. Pero si tiene aurícula grande, es mejor dejarlo anticoagulado. Si tiene aurícula grande, es mejor dejarlo anticoagulado. Bueno, no sé si hay más preguntas. Doctor, ¿es posible la clase de la 18 que lo dé mañana? No. La clase la damos hoy al horario, 18:30. 18:30. No, lo del otro día fue algo excepcional porque a mí me habían invitado a dar una conferencia y no podía no ir. Entonces, bueno, por eso la di el viernes. Pero si no, respetamos siempre los 2 horarios. Así que hoy 18:30 damos fibrilación auricular, que es la arritmia supraventricular más importante y probablemente más difícil de entenderla clínicamente. Y el electro no es tan difícil, pero más difícil de entenderla clínicamente y de entender el tratamiento, que es medio complejo. Así que hoy 6:30 vamos a dar eso. Yo ahora voy a subir la clave. En la página subo la clave de la clase de las 6:30. Si ya la tienen. Bueno, así que nos vemos hoy a la tarde. La semana que viene vamos a tener las arritmias ventriculares. Así que es un tema también importante. Bueno, Doc, nos vemos ahora. Nos vemos a la tarde. Chau. Gracias, profe. Chao. Gracias.